Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57 321 296 59 56. En esta ocasión, dos mujeres entran en escena, Sarai y Agar. Una semita y la otra camita toman lugar en el pacto hecho con el patriarca Abraham. Este es el episodio 3. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله. En el episodio anterior quedamos en el momento mismo en el que Abraham recibe el llamado de Dios después de la dispersión de Babel. La idolatría llegó a ser otra vez casi universal. Y el Señor finalmente dejó que los transgresores empedernidos siguiesen sus malos caminos, mientras elegía a Abraham del linaje de Sem a fin de hacerlo depositario de su ley para las futuras generaciones. Y fue entonces cuando le pidió que se fuera de su tierra, Ur de los Caldeos, y de su parentela y de la casa de su padre, Taré, a la tierra que Dios mismo le mostraría. Y pactó con él hacer una nación grande, que lo bendeciría, que lo engrandecería en su nombre y que sería bendición. Dios le prometió bendecir a los que lo bendijeran, y a los que lo maldijeran Dios maldeciría, y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Figúrense, ante tal llamado hecho por el mismo Dios a Abraham, ni corto ni perezoso, lo que fue armando trasteo con todo su combo. Génesis 12, 4 al 8 nos dice que se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salió para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Abraham se había criado en un ambiente de superstición y paganismo. Aún la familia de su padre, en la cual se había conservado el conocimiento de Dios, estaba cediendo a las seductoras influencias que la rodeaban y servían a dioses extraños, en vez de servir a Jehová. Pero la verdadera fe no había de extinguirse. El hijo de Taré se convirtió en el heredero de este santo cometido. Por doquiera le invitaba a la idolatría, pero en vano. Fiel entre los fieles, incorrupto en medio de la prevaleciente apostasía, se mantuvo firme en la adoración del único Dios verdadero. A sus 75 años arranca este hombre. Debía separarse de los compañeros de su niñez. La influencia de sus parientes y amigos impediría la educación que el Señor intentaba dar a su siervo. Ahora que Abraham estaba en forma especial unido con el cielo, debía morar entre extraños, confiando en la divina promesa, sin la menor seguridad externa de su cumplimiento. Abandonó su hogar, sus parientes y su tierra nativa, y salió sin saber a dónde iba. Y eso que había fuertes vínculos que lo ataban a su tierra, a sus parientes y a su hogar, pero no vaciló en obedecer al llamamiento. Nada preguntó en cuanto a la tierra prometida. No averiguó si era fiera o de clima saludable, si los campos ofrecían paisajes agradables o si habría oportunidad para acumular riquezas. Dios había hablado
y su siervo debía obedecer. El lugar más feliz de la tierra para él era donde Dios quería que él estuviese. Cuando Abraham es llamado por Dios, vivía en Ur de los Caldeos y obediente se trasladó hasta Harán. Hasta allí lo acompañó la familia de su padre, pues con su idolatría ella mezclaba la adoración al Dios verdadero. Allí permaneció Abraham hasta la muerte de Taré, pero después de la muerte de su padre, la voz divina le ordenó proseguir su peregrinación. Su hermano Nacor, con toda su familia, se quedó en su hogar y con sus ídolos. Además de Sara, la esposa de Abraham, solo Lot, cuyo padre Harán había fallecido hacía mucho tiempo, escogió participar de la vida de peregrinaje de su tío, el patriarca. Sin embargo, fue una gran compañía la que salió de Mesopotamia. Abraham ya poseía gran cantidad de ganado vacuno y lanar, que eran las riquezas del oriente. Se nos va este hombre con todos sus bienes, y es que la riqueza de Abraham y de Lot consistía principalmente en grandes rebaños de ganado y manadas de ovejas. Abraham era un hombre próspero, pero su prosperidad de ninguna manera resultó ser un obstáculo para su vida religiosa. Las personas que habían adquirido en Harán también marcharon con él. En ese grupo se incluían algunos conversos. Entre los que le acompañaban, muchos eran guiados por motivos más altos que el interés propio. Mientras estuvieron en Harán, Abraham y Sara los habían inducido a adorar y a servir al Dios verdadero. Estos se agregaron a la familia del patriarca y le acompañaron a la tierra prometida. Esos conversos se unieron a la casa de Abraham y se convirtieron en sus criados. Se dice que tanto Abraham como Lot tenían pastores. El hecho de que Abraham pudiera más tarde rescatar a Lot con la ayuda de 318 criados armados y con entrenamiento militar es prueba de que esas personas eran miembros integrantes de su casa. La tierra hacia donde partieron, Canaán, para allá se fueron. Saliendo de la región de Harán, la gran caravana se movió lentamente hacia el sur al lago del río Balik hasta llegar al gran río Éufrates. Río que fue seguido aguas arriba por unos 100 kilómetros. Desde este punto cruzaron unos 130 kilómetros de desierto hasta llegar al río Orontes en la Siria septentrional. El gran oasis de Alepo está a mitad de camino entre el Éufrates y el Orontes y fue usado por Abraham en su viaje para dar descanso y agua a los fatigados animales y a los viajeros. Llegando al Orontes, lo siguió hacia el sur, presidiendo la gran caravana a través de la llanura siria, que actualmente se llama Beca, que está entre las cordilleras del Líbano y una cosa que le llaman el Antilíbano. Pasando la cuenca desde el Orontes, fluye hacia el norte y el Litani hacia el sur. La caravana siguió hasta lo último, llegar finalmente a Galilea con sus colinas y elevaciones de terreno. 720 kilómetros habían recorrido desde Harán hasta llegar a la parte meridional de Canaán. El primer sitio en el que se detuvieron fue Siquén. A la sombra de las encinas del Moré, un bosquecillo de robles en un ancho y herboso valle, con olivos y ricas fuentes, entre los montes de Ebal y Gerizim, Abraham estableció su campamento. El patriarca había entrado en un hermoso y bueno país, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de abismos que brotan por vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides y de higueras y granados, tierra de olivas, tierra de aceite y de miel, en un lugar desierto que hoy día se llama Balata, cerca de Nablus. Pero, oh sorpresa, estuvo equivocado Abraham si esperó ser conducido hasta una tierra despoblada, cuyos pastos no tendría que compartir con otro. El cananeo estaba entonces en la tierra. El patriarca había encontrado el país ocupado por una raza extraña y dominada por la idolatría. En los bosques había altares consagrados a los dioses falsos y se ofrecían sacrificios humanos en las alturas vecinas. Es en medio de esta desagradable sorpresa cuando Dios se le vuelve a aparecer de nuevo diciéndole: a tu descendencia daré esta tierra, desde Egipto hasta el río Éufrates. Y es que fue de gran importancia para Abraham, que ahora era extranjero en un país extraño, y se necesitaba fe para creer que los cananeos, ahora organizados en ciudades poderosamente fortificadas, serían desposeídos y su tierra dado a un anciano sin hijos, imagínense.
esa zona que Dios le prometió para su vasta descendencia, comprende actualmente, entre otras partes, Israel, Cisjordania, Jerusalén y la Franja de Gaza, que son lugares claves donde el conflicto va a tomar su mayor clímax. La evidente improbabilidad de la realización de una promesa tal la convertía en una difícil prueba de la fe del patriarca. Y es que él, en medio de toda esta cosa, mientras recibía el llamado, mientras se les hacía la promesa, mientras se le prometía bendición y que su descendencia sería tan incontable como la arena del desierto que veía por todos lados en el día e innumerable como las estrellas que contemplaba todas las noches mientras iba con su caravana, en la cabeza de Abraham retumbaba una y otra vez una pregunta. Descendencia. ¿Pero cuál descendencia? Igual, de todas formas, en el terreno santificado por la presencia de Dios, fue dedicado por Abraham como un lugar de culto para la divinidad. El altar allí levantado y los sacrificios ofrecidos daban testimonio del Dios del cielo y protestaban silenciosamente contra la idolatría de ese lugar. Así Abraham prometió públicamente lealtad al Dios verdadero. Después se trasladó a un monte al oriente de Betel, unos 30 kilómetros al sur de Siquén. Ahí montó su tienda y edificó otro altar. Y es en medio de estas tiendas donde Sarai, su esposa, va a maquinar una posible solución que resolviera ese asuntico, entre comillas, de la descendencia tan numerosa que se les había prometido, de la que hasta el momento no tenían ni el primer hijo. Todo nuestro contenido está disponible para reproducir y descargar desde todas nuestras cuentas, canales y perfiles desde las redes sociales, sitio web y plataformas. Usted nos encuentra en todos lados como La Historia Profética del Mundo, en Spotify, Google Podcast, Facebook, Instagram y TikTok. En YouTube, siga nuestro canal. Dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. Es diseñada y administrada por Sama, agencia de marketing digital de la cual el poderoso Edinson Galván es el gerente. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Bueno, pero ya esta chiflada, ¿qué fue lo que le dio? Si esa había sido idea de ella. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción.
y él será hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve, este que está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Eso está contado todo en Génesis 16, 1 al 16. Agar, cuyo nombre traduce literalmente huida, fuga o forastera, sierva de Abraham de nacionalidad egipcia, probablemente adquirida durante la estadía de este clan en Egipto, cuando hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Eso está en Génesis 12:10. Puesto que los egipcios eran una nación poderosa en el tiempo de Abraham, es muy singular encontrar una sierva egipcia en el hogar de un palestino. Probablemente Agar era la sierva personal dada a Sarai cuando ella fue llevada al faraón. La falta de Sarai hizo que llegara a la conclusión de que no tenía esperanza de tener hijos. Por eso decidió seguir la práctica de su país natal a fin de proporcionar un heredero para la familia. Mira que los códigos legales de Mesopotamia autorizaban la práctica por la cual una esposa estéril podía dar a una de sus esclavas a su esposo y tener hijos mediante ella. Esos códigos también determinaban precisamente los derechos de una descendencia tal. Se necesitaba una reglamentación, especialmente en el caso en que una primera esposa tenía hijos después de que la sierva los había tenido, o cuando una sierva se volvía altanera después de haber sido honrada al dar a luz a un heredero. ¿Dónde se encontraba legalizado todo esto? En el Código de Hammurabi, que tanto hemos mencionado aquí, en las secciones 144 a la 146 y en las secciones 170 y 171. Abraham había aceptado sin hacer pregunta alguna la promesa de un hijo, pero no esperó a que Dios cumpliese su palabra en su oportunidad y a su manera. Fue permitida una tardanza para probar su fe en el poder de Dios, pero fracasó en la prueba, pensando que era imposible que se le diera un hijo en su vejez. Sara sugirió como plan, porque es que el plan sale de la cabeza de ella, mediante el cual se cumpliría el propósito divino, que una de sus siervas fuese tomada por Abraham como esposa secundaria. La poligamia se había difundido tanto que había dejado de considerarse pecado. Violaba, sin embargo, la ley de Dios y destruía la santidad y la paz de las relaciones familiares. El casamiento de Abraham con Agar fue un mal, no solo para su propia casa, sino también para las generaciones futuras. La fe puede ser genuina y, sin embargo, resulta débil en momentos de ansiedad y perplejidad. Una fe vigorosa se aferrará de la promesa y solo de ella, confiado enteramente en Dios para su cumplimiento. Chasco y sufrimiento fue el resultado en ambos casos, y la supuesta bendición resultó en una maldición. Al prestar oídos a la sugestión de Sarai, Abraham creó para sí mismo dificultades de consecuencias muy abarcantes. Sobrevinieron angustias domésticas y dolores y odio entre los futuros descendientes de ambas esposas. De nuevo, en la actualidad, cuán amargamente han luchado por la posesión de estas tierras los modernos representantes de Sarai y los descendientes de Agar, los judíos y los árabes. La esterilidad era considerada entre los hebreos como un deshonor y un baldón, al paso que la fecundidad era considerada como una señal especial del favor divino. Era de esperarse que la muchacha egipcia, honrada por su admisión a la categoría de esposa, olvidara su condición de privilegio y se enalteciera. No estaba dispuesta a aceptar el plan de su ama. ¿Por qué debía ser considerado su hijo como un hijo de Sarai? La criada que había servido a Sarai tan fielmente a través de los años como para ser considerada digna de convertirse en la mujer de Abraham, comenzó a despreciar hasta la que ese momento había honrado. Los hogares donde se altera la norma divinamente aprobada del matrimonio son hogares donde prevalecen angustias, celos y amarga contienda, y el hogar de Abraham no fue una excepción. Y la armonía de tiempos anteriores se transformó en discordia.
Al lanzar la expresión mi afrenta sea sobre ti, Sarai usa el lenguaje de una irritación ardiente, lo que indica que estaba arrepentida de su decisión previa y que tenía la intención de acusar a su esposo por ese hecho y por sus amargas consecuencias. Aún usa irreverentemente el nombre de Jehová, invocando su juicio sobre Abraham. Cuando se expresa exclamando, haz con ella lo que bien te parezca, la sección 146 del antiguo código mesopotámico de Hammurabi dice que si más tarde aquella esclava ha pretendido la igualdad con su ama porque ha tenido hijos, su ama no puede venderla. Puede marcarla con su marca de esclava y contarla entre sus esclavos. Esta ley permitía la humillación de una esclava concubina altanera, pero también colocaba ciertas restricciones sobre su dueña. Abraham, que era mesopotámico por nacimiento y de educación, seguramente estaba bien familiarizado con las leyes y costumbres de su tierra natal y obró de acuerdo con la ley civil, que permitía que su esposa humillara a Agar, pero no que la vendiera. La disposición conciliatoria de Abraham se manifestó por el permiso que dio a Sarai. Reprimió sus propios sentimientos a fin de restaurar la armonía del hogar perturbado. Por otro lado, demostró debilidad al ceder ante el iracundo propósito de Sarai de infligir un castigo injustificado sobre la futura madre del hijo de Abraham. La afligía cuando Sarai la colocó de nuevo en su condición de esclava, tal como lo permitía la ley civil de ese tiempo, y aún recurrió al castigo corporal, como lo implica el término hebreo afligía. Agar salió del hogar de Abraham y huyó. Sí, la esclava legalmente cometió una falta al huir. Ciertamente su ama era digna de censura. Halagada por el honor de su nueva posición como esposa de Abraham y con la esperanza de ser la madre de la gran nación que descendería de él, Agar se llenó de orgullo y jactancia y trató a su ama con menosprecio. Los celos mutuos perturbaron la paz del hogar que una vez había sido feliz. Viéndose forzado a escuchar las quejas de ambas, Abraham trató en vano de restaurar la armonía. Sara deseaba desterrar a su rival. Aunque él se había casado con Agar a instancias de Sara, ahora ella le hacía cargos como si fuera el culpable. Pero Abraham se negó a permitirlo, pues Agar iba a ser madre de su hijo, que él esperaba tiernamente. Sería el hijo de la promesa. Sin embargo, la sierva de Sara y él la dejó todavía bajo el mando de su ama. El espíritu arrogante de Agar no quiso soportar la aspereza que su insolencia había provocado. Al huir Agar, sale a su encuentro el ángel de Jehová, quien la halla junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Mira que la Biblia no dice una fuente de agua, sino que se está refiriendo a una en particular, denotando que era un manantial conocido. Recordemos que aquí Agar todavía está embarazada y que en su huida había tomado el camino que llevaba hacia Egipto, su tierra natal, llegado casi hasta la misma frontera cuando el ángel la sorprende y la llama de una manera directa. Agar, sierva de Sarai, y la anima que regrese y se someta humildemente a Sarai, sin importar cuán despiadadamente la tratara, porque él multiplicaría sobremanera su descendencia. Ahora, si el ángel de Jehová le promete esto porque no la abandonaría en su necesidad, imagínate, es porque lo cumpliría. Significando esto que Agar honraba al Dios verdadero, y es cuando viene la bendición y la promesa a su hijo, quien aunque no estaba originalmente en el plan divino, sí tendría parte en la promesa hecha a Abraham. Es decir, Dios mismo respetó su propia palabra, respetó su propia promesa al patriarca con respecto a su descendencia, ya que Dios multiplicaría la simiente de Abraham sin limitarse a los descendientes que tuviera con Sarai. Aunque Dios cumpliría su promesa al pie de la letra con Ismael, también hay que tener en cuenta que las bendiciones espirituales estarían reservadas exclusivamente para la descendencia originalmente tomada en cuenta, es decir, en Isaac. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, la cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud.
Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no has dado luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que las de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Eso está en Gálatas 4, 23 al 30. Ni por sus descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Eso está en Romanos 9, 7 y 8. Oiga, tremendos pasajes los que acabamos de leer aquí. La palabra Ismael traduce Dios oye, y es la primera vez que Dios pone a un niño un nombre antes de nacer. Fíjense ese detalle. Y es el mismo ángel quien menciona que será hombre fiero. La Biblia de Jerusalén le dice onagro humano, animal salvaje e indómito del desierto. Y asimismo será la vida de sus descendientes beduinos que aman la libertad en la naturaleza, mas no la vida en la ciudad, y da varias descripciones de su estilo de vida y el de sus descendientes. Cuando afirma, su mano será contra todos, que es la fiel descripción de los árabes. Pozo del viviente que me ve, los árabes lo llamaron Moilahi Agar, y los árabes acudían a él para recobrar fuerzas. Más adelante, Ismael será cabeza de una de las más grandes ramas ancestrales y naturales de la península arábiga y sus alrededores. Abraham era de 85 años cuando nació Ismael, y cuando sea de 100 va a nacer Isaac, y cuando eso pase, Ismael será un adolescente de 14. Y la crisis que va a estallar al interior de esta familia, si se le puede llamar familia, va a ser la locura que veremos en el próximo episodio. Cuando esta gente parta su tienda en dos, cada uno coja por su lado y dos pueblos hermanos se originen en dos diferentes territorios que actualmente están reclamando como suyo. No se pierda ni una sola pieza de todo lo que se está armando aquí, porque esta serie está bien buena. Y cada vez más se irá poniendo buenísima. Resumimos y nos fuimos. Uno. La caravana de Abraham caminó 720 kilómetros desde Harán en la Mesopotamia hasta la misma tierra de Canaán. 2. Siquén y Betel serán los primeros territorios donde se monten las tiendas y se levanten los altares de este remanente. 3. Dos mujeres entran en escena, Sarai, semita, y Agar, camita. Cada una engendrará un hijo dentro del marco de la promesa hecha al patriarca. 4. Ismael llega a la serie, producto de un plan adelantado al cumplimiento de la promesa hecha por Dios. 5. Reconociendo que lo que ha salido de la boca de Jehová se ha cumplido y se cumplirá, tanto arriba en los cielos como abajo en la tierra, produce para ustedes Daniela Ponte, diseña y grafica May Vanegas, relata Álvaro de la Cruz, y para todos ustedes, un feliz día.